Le damos la bienvenida a Zona Restringida FM. Hoy tenemos el agrado de presentar un nuevo podcast, Libro Abierto, de la autora Azucena Galeano. Le damos un lugar a Maite con la lectura de Con el tiempo todo se pierde. Empecinado en llegar lo más rápido posible al trabajo, abrí aquel viejo armario, tan estropeado. A fuerzas pedía ser reparado. Nunca me dispuse a hacerlo. Hasta que algo no se destrozara, hasta que el punto de ebullición no culminara, todo podía ser oprimido. Aquellas hojotas con clavos, la puerta sin manija, el lavarropas con sus estruendosos ruidos, el foco que parpadeaba, la silla que se mece, el auto que a empujones reaccionaba. Seguían cumpliendo su función. Seguían siendo útiles. Hasta no colapsar, efectuarían su servicio. No importaba si había que forzarlos un poco. Es así, ¿verdad? ¿Estaba en lo correcto? ¿Acaso no se preocupaban por las paredes de sus casas hasta que el mono se apoderaba de ellas? Hasta que las manchas crecían y llegaban los padecimientos. No importaba que ropa usara para trabajar. Todas estaban tan desgastadas, pero seguían vistiendo. Los malestares físicos no tardaron en llegar. Rápidamente, unté aquella pomada que había comprado a una extraña mantera, de aquellas pomadas que contienen mentol y alcanfor, usadas comúnmente para dolores musculares y de tos. Y me coloqué aquella vieja faja de mi padre. Mi madre era muy intranquila y benevolente. Ayudaba a quien veía en problemas. Ni siquiera me había quejado del dolor en la espalda, pero al pasar mi mano constantemente por ella y estar tronándola, hicieron que se percate de que algo no iba bien. Fue a su habitación y trajo consigo una caja donde llevaba guardadas las cosas de mi querido padre, que en paz descanse. «Oh, padre mío, te extraño», exclamé. Si alguien había partido el lomo, era él. Nunca faltó el pan en la mesa. Jamás ascendió, pero su desgaste fue requerible. Con el tiempo, todo se perdía. De aquella caja tomó la faja y con reproches me la ofreció. Agradecido la tomé, puesto que con el incesante dolor la faja me ayudaría. Llamé a mi esposa y a mis dos hijos, los que aún vivían conmigo, uno de 19 y otro de 22. No tardaron en llegar y empujar aquel viejo coche. Apenas sonó el motor, partí de allí. Los ojos siempre dando hacia la carretera, atentos a cualquier conductor inadaptado. Nunca faltaba de aquellos, tan imprudentes que desviaban sus ojos a los celulares. ¿No temían a la muerte? Tan insensatos, pensé. El viaje terminó. Pude notarlo al ver el cartel de la pequeña oficina donde trabajaba. Cohete al flete. Las inquietudes mentales abrumaban mi cabeza. Miré hacia el espejo interior del coche. Observé con rigor las líneas blancas en mi cabeza y los pliegues en mi piel. Algo dentro de mí me hacía ver que había algo que no encajaba. Una sensación extraña. Me sentía un advenecido. Miré el reloj y el tiempo marcaba de que ya era la hora de entrar al lugar. Borré toda angustia, di un pequeño suspiro y con cierta aflicción me encaminé hacia el establecimiento. Los lunes eran de esos días pesados, de esos días donde tu realidad te abofetaba por todas partes, donde te dabas cuenta que la calecita volvía a girar y la sensación de mareo y fastidio, hasta incluso pereza, se apoderaban de tu cuerpo. Tal vez eso era lo que sentía hoy, y lo que sentía todos los días, el cansancio. Seguro era aquello lo que me martillaba la cabeza. Sí, es eso. Debo estar un poco confundido, declaré en un sigiloso susurro.
Cuando por fin me repuse a girar el picaporte de la puerta, un mutismo se armó con los presentes dentro. Perplejos me observaban. No más de 12 personas eran los que allí trabajaban, pero solo la mitad estaban presentes. Los demás debían estar ya laburando. Atisbé a Juan acercándose, reposando su mano en mi hombro. Eugenio, ¿pero qué haces acá? ¿Acaso viniste a visitarnos? Pero qué ocurrencia, Juan. Vine a trabajar. ¿A trabajar? Juan giró su cabeza hacia todos nuestros compañeros, quienes también lo miraban raro. Pronto, todas las miradas se posaron en mí. La extraña sensación de hoy me volvía a invadir paulatinamente. Chicos, ¿pero qué hacen ahí parados? Vamos a levantar cajas, no me miren así. Pero nadie decía nada, hasta que Juan apenado se dispuso a hablar. Eugenio, quédate acá. Chicos, ya vengo, voy a llamar al jefe. Juan quitó su mano de mi hombro y con las manos en la cabeza muy nervioso, pude notar. Dio pasos presurosos hacia la oficina del jefe de la fletería. No entendía nada, no podía distinguir nada tampoco. Una niebla inmensa, apenas visible, se apoderó de mis ojos. Sentía una aguja penetrar mi pecho que impedía mi respiración. Y como lavarropas trancado, mi estómago se revolvía. ¿Pero qué barbaridad era esta? ¿Qué broma tan infame me había puesto la vida hoy? De un estrepitoso ruido, bramó la puerta de la oficina del jefe, donde Juan iba detrás de él, viéndome tristemente. ¿Qué tanto me miraba así? ¿Qué pena sentía? Éramos los más cercanos, pero ni que fuese a morir, no entiendo nada. Jefe, ¿puede decirme usted qué está ocurriendo? Eso te pregunto a vos, Eugenio. ¿Pero qué haces acá? ¿Estás loco? ¿Cómo que trabajar? Pero si aquí trabajo, ¿no es así? Entiendo, Eugenio, que estés pasando por mucho y que eso de la artritis te tiene afligido. Pero vos acá ya no trabajas más. Era eso. Ya había recordado todo. Mi familia tampoco sabía de mi despido y jamás sobre lo otro. Por eso hoy habían actuado normalmente. ¿Cómo es que la cruda realidad me había pegado de tal manera para preterir de aquel hecho? El punto de ebullición se culminó. Colapsé. Esta vez ya no giraría la calecita, pero peor aún, yo tampoco me habría de mover con ella. ¿Por qué es tan importante hablar con nuestras familias sobre los problemas antes de que se vuelvan grandes? Yo creo que es importante, no sé si hablar con nuestra familia o hablar con alguien, por ahí nosotros tenemos un problema chiquito y si nosotros lo decimos es como que se nos desaparece el problema. Y si nosotros los guardamos es como, cuento una parte del cuento, que es como que nosotros nos guardamos todo y es como que nuestra pared se llena de moho y nos se agranda, se agranda, se agranda y nos termina lastimando, en vez de contarlo cuando es chiquito. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo piensas que el cuidado de nuestro cuerpo y mente puede afectar cómo vivimos día a día? Yo creo que puede ser porque lo más importante, yo creo que lo más importante que una persona debería cuidar primero es su salud mental. Porque si mentalmente vos no estás bien, ya los problemas físicos pueden empezar a presentarse porque al no estar cuidándote bien vos mentalmente, vas a empezar a descuidar otros aspectos de tu vida, que seguiría por lo físico. Probablemente capaz, esto puedes generar que tener una enfermedad como, yo que sé, ansiedad o caer en depresión, y la salud mental es algo muy importante porque si no se empieza a cuidar por eso, ya lo siguiente que se va a empezar a deteriorar es tu cuerpo. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿has sentido alguna vez que haces algo solo porque otros lo hacen, aunque no te sientas cómodo? No, por mi parte nunca pasé algo así, pero
creo que es algo que está muy normalizado ahora, más que nada en las escuelas, en los grupos que se forman, que hay chicos que hacen cosas que no quieren, que no les gustan, que no se sienten cómodos con eso, solamente para encajar o sentir parte de algo, sentirse parte de algo. Porque si no, uno se niega a eso, empiezan a excluirlo. Porque los chicos están normalizando mucho eso. La pregunta 4 dice, ¿qué consejo le darías a alguien que trabaja mucho pero olvida cuidar de sí mismo? Bueno, hay muchas personas que trabajan en exceso por el dinero, la crianza, ya que hay algunos que fueron criados así, de tener que trabajar duro. A veces no es solo el dinero, sino que también quieren alejarse de los problemas, del estrés de la casa, cosas por el estilo. Y el consejo que le daría sería hablarlo, decir lo que les pasa, arreglar los problemas y disfrutar lo que puedan de la vida, ya que primero sería la salud. La siguiente pregunta va para la autora del cuento, que dice: imagina que un amigo está pasando por una situación similar a la del protagonista del cuento. ¿Qué le dirías para ayudarlo a enfrentar sus desafíos? Como dice el título del cuento, con el tiempo todo se pierde. Creo que le diría que no haga eso, o sea, que no se pierda a sí mismo, que no pierda los buenos momentos con los seres que ama, porque, por ejemplo, yo conozco a una persona que llega a su casa y rápidamente se va a sentar en el sillón a ver una película, después se duerme por el agotamiento, después se levanta y va a trabajar y así todos los días. Creo que la sociedad nos dice que para obtener lo que uno quiere hay que trabajar duramente y no es así, porque no es todo trabajo, no es todo tener que agotarse a vos mismo solo para por ahí la felicidad de los demás. Uno no tiene que también ver por lo suyo y también obviamente para cuidar así de las personas que ama. Entonces le diría que no, perdone que no se me salen las palabras, que no se deje por toda la presión esa presión que siente de decir yo tengo que hacer algo, yo tengo que aportar algo, que no es así, que también vele por sí mismo y por los momentos que puede pasar con su familia. Eso. Ok, ¿qué sensación les dejó el cuento? ¿Quién empieza? Yo creo que la enseñanza que me dejó fue que, no sé, que hay que contar los problemas y si vemos que una persona está pasando por lo mismo, ayudarla. Y está muy bueno, ¿no? El cuento. Claro, va mucho por ese lado de hablar nuestras cosas, poder desahogarnos, tener un tiempo y también, claro, lo mismo, ver a los demás también, no solo yo, sino también darle un espacio al otro que sepa, que se dé cuenta que tiene más personas alrededor y que puede hablar, que no tiene que encerrarse y que eso que siente se haga más grande. Yo concuerdo con ustedes porque que concuerdo más con More. Yo creo que la enseñanza que al menos yo siento que a mí me dejó el cuento es que uno no se tiene que guardar las cosas o los problemas que uno tiene, porque que a veces solo con contárselo a alguien ya te alivias, porque no necesitas sí o sí una respuesta o una ayuda, capaz solo es porque estás guardándote algo y necesitas sacarlo y podés hablar con amigos, familia. Yo tengo un familiar que sufre de depresión, pero siempre que hablo con él y le pregunto que cómo está, y él siempre que me decía que se sentía solo, pero que
aunque se sentía solo, cada cosa que le pasaba siempre necesitaba contárselo a alguien porque no se podía aguantar las cosas que le pasaban o no se quería poner más mal de lo que ya estaba él mentalmente o físicamente también. Bueno, el modo reflexivo que tiene este cuento está muy bueno porque deja que las personas que están haciendo esto o los que están cerca de personas que les pasa puedan reflexionar y hablarlo y entrar en el modo de que sí, que algo está mal lo que están haciendo. Para ir cerrando, queremos saber qué sentiste cuando escribiste el cuento, Azu. Creo que más que nada enojo porque como lo dije antes, este cuento está inspirado en personas que yo a lo largo de mi vida vi que pasaron por eso. Y creo que tristeza también, porque obviamente vos no querés que una persona que vos conocés pase por esa situación. Y creo que no, tampoco está mucho en las manos de uno porque, por ejemplo, hay una persona que, bueno, le dijeron esto, hablaron sobre este tema y simplemente no hizo nada. O sea, dejó que estas cosas sigan pasando y, bueno, yo como persona de otro lado, no del punto de vista de esta persona, sino como que ves a esa persona poco a poco como perdiendo, por así decirlo, la vida, ¿entendés? Y a un punto de terminar en una cama y ya no poder hacer nada. Bueno, espero que les haya gustado nuestro podcast. No olvides darnos un like.